Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo con Ángela, que nos va a ayudar en esta clase, que es una clase a pedido. Una de las personas que nos siguen me pidió si podíamos mostrar cómo se marcaba el voleo adelante. Es lo que vamos a hacer ahora. Primero, esto lo podemos hacer desde un abrazo cerrado. Se puede marcar el voleo adelante desde un abrazo cerrado. Nosotros lo vamos a mostrar desde un abrazo abierto. Recuerden que no estoy afirmando que esta es la mejor forma ni la única forma de marcar un voleo. Es solamente cómo lo hago yo. Yo solo puedo hablar de cómo hago las cosas yo. El voleo adelante, nosotros lo marcamos moviendo, haciendo que la persona gire, como vimos en uno de nuestros videos, cómo marcamos la posición adelante de la mujer. Hacemos esto y la mujer gira adelante. Y si nos vamos para el otro lado, o sea, la mano se mueve hacia donde estaba, eso va a ser la marca para el voleo adelante. O sea, moverse en una dirección e inmediatamente en la dirección opuesta. Esa es la forma para una mujer o para una persona que sigue de darse cuenta que le están marcando un voleo. Dos giros en diferentes direcciones seguidos. Esa es la idea básica de cómo marcamos un voleo. El voleo yo lo puedo marcar tranquilamente si hago este movimiento. Lo puedo marcar estando fijo, sin moverme, moviendo solamente mis manos alrededor de su eje. El problema que tiene esto es que no es tan bueno como marcarlo moviéndome alrededor de su eje. Porque de esta forma estoy quieto, como si no estuviera bailando, y la mujer está bailando. Y de esta forma, por ejemplo, yo también estoy bailando. Entonces, creo yo que esto, moviéndonos nosotros, se ve un poquito mejor, o nos permite no tener que parar para hacer un voleo, poder incorporar al voleo dentro de nuestro baile como un paso más, seguir moviéndonos. Por lo tanto, yo prefiero hacerlo en general en movimiento. Bueno, ¿cómo estamos hablando de que la cadera de la otra persona tiene que girar? Si la persona viene desde otra posición y no está acá desde el eje, es más fácil que el voleo le salga, porque la pierna va a venir con más velocidad, y esa velocidad nos va a ayudar a que cuando la giremos para adelante tenga esa pierna mucho más envión, y al traerla tenga como la tendencia a seguir, una de las leyes de Newton, cualquier cosa de movimiento tiene una tendencia a seguir en esa dirección en la que se está moviendo. Entonces, si viene ella desde una posición así, este voleo lo va a entender, lo va a hacer un poco más fácil que, por ejemplo, desde esta posición, así. Ella lo hace igual porque ya baila muy bien y gira muy rápido la cadera con su propia fuerza. Entonces, la fuerza necesaria para que ella entienda que esto es un voleo lo genera ella misma, entonces lo puede hacer desde el eje. En general, al principio, cuando uno es principiante, conviene que uno empiece tomando velocidad en el paso. Bueno, ¿cuáles son las cosas que pueden fallar, como diría Toussaint, en haciendo este movimiento? ¿Qué es lo que hacen los alumnos, por lo general, que hace que esto no funcione? Para el hombre sería no pisar alrededor. Si yo, por ejemplo, en vez de pisar acá, que tengo la misma distancia, piso acá, en vez de hacer un voleo, la estoy tirando. Si yo piso lejos, ella va a tratar de subir, pero la voy a hacer que se caiga. Si yo piso muy cerca también, vamos a tener el problema de que de nuevo la voy a estar tirando. Entonces la idea es tratar de mantenerse alrededor. Ahí estaría bien. Eso es más o menos... y otra cosa, la cadera para el hombre. Muchas veces hacen esto. Entonces ahora tenemos el problema de que tenemos que volver a girar. Nos conviene que la cadera siempre esté mirando para el lado de la mujer o para el otro lado.
esto de seguir bailando con ella y esto no. Entonces yo prefiero personalmente estar acá y después salir, ¿no? Bueno, como en el boleo la mujer está haciendo un movimiento mientras el hombre está pisando, estamos cambiando de sistema. Si estábamos en el paralelo, nos vamos a ir en el cruzado. Paralelo es esto, paralelo. Pisé yo, ella no pisó, me estoy yendo en el cruzado. Si lo hago en el cruzado, como ahora, salgo en el paralelo. De nuevo lo estoy marcando igual. Bueno, para la mujer, ¿cuándo no funciona esto? Cuando algunas de las reglas de las que ya hablamos en uno de los videos de técnica, la mujer no lo mantiene. Si ella, por ejemplo, relaja el brazo, ojalá se te... Cuando yo estoy tratando de marcar algo, la mano se está moviendo, ella no va a entender qué es lo que yo estoy tratando de marcarle y el resultado va a ser que tal vez esto no funcione. Entonces lo primero sería esta mano firme, sin que se mueva acá y sin que se mueva acá. Eso sería una de las cosas. Después, toda la técnica del boleo, como dijimos en el video de técnica del boleo, que sería tener las piernas extendidas juntos, los talones, girar 90 grados. Cuando nos dan para el otro lado, o sea, nos estamos moviendo para acá, cuando nos mueven para el otro lado, ahí hacer el boleo, yo prefiero hacerlo en una línea recta. Después bajarlo en el mismo lugar, volver a extender del todo la rodilla y volver a este lugar. Todo esto es porque si sigue algo más, hay otro movimiento después, esta posición nos permite que todo salga fenómeno. En cambio, si yo llego a esta posición bajando, por ahí le pego a alguien, o por ahí, si me marcan algo inmediatamente después, no me salga tan lindo. No es lo mismo hacer un boleo atrás, o sea, hacer este boleo y después este, que hacer lo mismo cuando tengo la pierna en otra posición, o un gancho, una sacada o cualquier otra cosa. Entonces, preferimos tratar de... Ah, y la cabeza. Bueno, yo soy la mujer ahora. Y mi mano. Imagínense acá, si yo giro mi cabeza también, estoy girando la parte de arriba de mi cuerpo y después me va a ser muy difícil volver con mi propia energía. La idea siempre es que yo pueda hacer esto y pueda volver solo. Así me muevo. Si yo giro la cabeza, después me cuesta mucho volver. Entonces, la idea es, mi conoce que falla, es que la cabeza mirando en esta dirección mantiene esto frente a mí y la ayuda a poder moverse con su propia fuerza y poder dar una sensación mucho más linda al hombre. Si les gustó esto que estamos haciendo, lo pueden compartir en las redes sociales, nos pueden dejar cualquier comentario, si desean que analicemos algo, que mostremos algo, escríbanlo en los comentarios y en la medida en la que yo pueda lo voy a ir tratando de hacer. Bueno, muchas gracias, nos vemos, chao.